¿Sabías que cuando escuchas un equipo de sonido sin subwoofer, literalmente te está faltando un trozo de canción? Ya no hablamos de que el coche entero tiemble con los graves o no, que también hablaremos de eso en este vídeo, sino que hay una parte de tus canciones que literalmente no estás escuchando. Y justo es la parte que más profundidad da y mejores sensaciones te hace sentir: los subgraves. Y tranquilo, que aquí vamos a hablar para todos los gustos, desde los que queréis algo sutil sin apenas ocupar espacio ni llamar la atención, hasta los que queréis provocar vibraciones sísmicas. Así que ponte cómodo porque te voy a explicar los 7 grandes grupos de subwoofers y sus cajas acústicas para que puedas acertar con tu elección. Sin más dilación, empecemos. Número 1. Subwoofer extraplano. Empecemos por los que queréis algo sutil. No quieres ocupar espacio en el maletero, ni quieres nada escandaloso, ni mucho menos que suene desde fuera, pero sí que echas en falta algo más de graves. Te presento al subwoofer extraplano. Cabe literalmente debajo de tu asiento y está diseñado para darle ese grave que le falta normalmente a los equipos de serie, sin la necesidad de llenar ni lo más mínimo tu maletero, porque, lo dicho, cabe debajo de tu asiento. Es ideal para aquellos que tienen un coche que los graves son muy pobres y no quieren ocupar espacio en el maletero. Sin embargo, su parte negativa es que desde los 40-35 Hz más o menos para abajo, pues su respuesta de frecuencia suele caer. Te lo traduzco: vas a tener graves definidos, se va a notar la diferencia. Sin embargo, con los graves más profundos, con la música que tenga unos graves muy profundos, pues no va a lucir tanto, ya que su punto débil de estos subwoofers extraplanos son las frecuencias más graves. Y esto es por pura física. Los graves muy profundos tienen una longitud de onda muy grande, y para poder reproducir una longitud de onda tan grande, hace falta un subwoofer grande y una caja acústica grande. Y con un subwoofer extraplano, pues es imposible. Ya es mucho mejor que nada, por supuesto, pero no le pidas peras al olmo. Que ojo, si eso es lo que quieres y no quieres un grave retumbón, por así decirlo, ni mucho menos, y solo quieres un poquito más de graves sin que tiemble nada en exceso, perfecto, el subwoofer extraplano es para ti. Un subwoofer extraplano no está pensado para hacer que tiemble el coche, sino para rellenar ese hueco de graves que normalmente suelen dejar los equipos de serie. Pero si quieres sentir de verdad esa profundidad de subgraves, entonces quizá te interese más el número 2, subwoofer con caja acústica Bass Reflex. La caja Bass Reflex es una de las más populares. Se caracterizan por incorporar un puerto de aire, el puerto Bass Reflex. Un subwoofer emite sonido por delante y también por detrás, y este puerto aprovecha la energía de la parte trasera del subwoofer para reforzar los graves, de manera que escuchas el subgrave frontal del subwoofer y también el subgrave que emite el subwoofer por la parte trasera saliendo por el puerto, con lo cual obtenemos más presión sonora con la misma potencia gracias al puerto y mayor facilidad para obtener subgraves más profundos con una frecuencia más baja con mayor rendimiento. Así obtenemos unos graves más retumbones, pero retumbones en el buen sentido, es decir, que en parte son más eficientes. Obtenemos unos graves más envolventes, más profundos. Desventajas: primero, ocupa espacio. Al final, al tener el puerto Bass Reflex, pues se agranda un poco la caja acústica. Y otra desventaja es que la respuesta suele ser menos precisa que, por ejemplo, en una caja acústica sellada, que hablaremos a continuación. Y obtenemos menos definición en subgraves. Tampoco digo que suenen mal, sin embargo, no tenemos la misma definición que con una caja acústica sellada. En resumen, con una caja acústica Bass Reflex obtenemos una mayor presión sonora, sacrificando un poquito de calidad y precisión en los subgraves. Pero si quieres priorizar calidad antes que cantidad, entonces te interesa más el número 3, subwoofer con caja acústica sellada. La caja sellada es la configuración más simple, una caja totalmente sellada y hermética sin puertos ni nada, solo con el agujero del subwoofer donde va el subwoofer y ya está. El aire dentro de la caja actúa como un muelle neumático que ayuda a controlar el movimiento del subwoofer, obteniendo así pues una mayor precisión en los subgraves. ¿Qué ventajas tiene respecto al Bass Reflex? Pues como acabo de decir, un subgrave más preciso y controlado, con una mejor respuesta transitoria, mayor control del cono y más compacto, más pequeño. Al no tener que calcular y añadirle el puerto Bass Reflex, pues puede ser la caja más pequeña. ¿Qué desventajas tiene? Pues que son menos eficientes que los Bass Reflex, menor presión sonora y subgraves menos profundos si lo comparamos con un Bass Reflex. Eso no significa que no vayas a tener profundidad en graves con una caja acústica sellada. Simplemente las cajas acústicas Bass Reflex tienen más facilidad para obtener graves profundos. En resumen, al contrario que el Bass Reflex, con una caja acústica sellada sacrificamos presión sonora para obtener una mayor calidad.
siendo estas cajas acústicas ideales para un sistema SQ, para un sistema enfocado más en calidad de sonido. Que también puedes tener una caja acústica Bass Reflex enfocado a calidad de sonido, ¿eh? Simplemente digo que pues, la caja acústica sellada quizá es una mejor opción para ti si quieres priorizar la calidad. Estos serían quizá los más comunes, sin embargo hay más tipos de subwoofers que probablemente te puedan interesar, así que estate muy atento. Y para los que queréis hacer temblar el suelo, esperaros hasta el final porque ahí está lo gordo. Número 4. Subwoofer con radiador pasivo. Son cajas acústicas en las que incorporan un subwoofer común, un subwoofer normal y corriente, y en otro lado de la caja tiene un radiador pasivo, es decir, un cono de subwoofer, pero sin motor ni bobina ni nada, simplemente el cono. ¿Para qué? Pues para reforzar los graves que reproduce el subwoofer principal. Este método es muy utilizado en los altavoces Bluetooth, sobre todo los altavoces pequeños y medianos. No sé si os habéis fijado que estos altavoces Bluetooth en forma de tubo, que tienen en los laterales esos altavoces subgraves que se mueven con la música, bueno, pues ahí no hay ningún motor, ese es el radiador pasivo. Pues en Car Audio, aunque no sean tan habituales, también existen estas cajas acústicas con subwoofer más radiador pasivo. Y esta caja, por cierto, está sellada, ¿vale? O sea, es decir, el radiador pasivo actúa como si fuera el Bass Reflex. ¿Qué ventajas tiene? Pues que podemos conseguir subgraves bastante profundos sin la necesidad de tener una caja acústica grande. Digamos que de alguna manera estamos sustituyendo el puerto Bass Reflex por este radiador pasivo, pudiendo diseñar la caja acústica bastante más pequeña que si fuera con una configuración Bass Reflex. Es decir, que podemos obtener graves bastante profundos con cajas relativamente pequeñas. Y es la solución ideal para aquellos que buscan unos subgraves profundos como los que da un Bass Reflex, pero sin querer ocupar tanto espacio en el maletero como con una caja acústica Bass Reflex. La desventaja sería que, bueno, pues que el radiador pasivo puede llegar fácilmente a su límite si se le exige demasiado. Y no suelen soportar tanta potencia extrema como pueden llegar a soportar otras configuraciones con caja acústica Bass Reflex. A ver, siendo realistas, que tampoco te quiero engañar, no vas a obtener la misma profundidad que con una caja acústica Bass Reflex de 12 o con subwoofer de 12 o 15 pulgadas, pero sí que vas a obtener más profundidad que con una caja acústica sellada o una extra plana. Digamos que sería el punto medio antes de llegar a la caja acústica Bass Reflex y tener que ocupar tanto espacio. Número 5. Subwoofer con caja acústica pasabanda. La caja acústica pasabanda es una de las configuraciones más complejas donde el subwoofer queda dentro de la caja, trabajando entre cámaras acústicas. Normalmente una de las cámaras es sellada y la otra es Bass Reflex, y el sonido sale únicamente por el puerto Bass Reflex. Se les dice pasabandas por su respuesta de frecuencia, ya que estas cajas acústicas se diseñan de una manera que potencia muchísimo un rango de frecuencias muy específico, entre los 30 y 45 Hz o entre los 40 y 55 Hz, es decir, digamos que la respuesta de frecuencia es así, que hay un pico de graves en el que revienta, generan una enorme presión sonora, pero solo en ese rango concreto de frecuencias, de subgraves. Si priorizas la presión sonora, la caja acústica pasabanda puede ser una buena opción para ti. ¿Qué desventajas tiene? Desventajas es si buscas calidad de sonido, porque, lo dicho, al ser una caja acústica que potencia tanto unas frecuencias en específico, pues la respuesta de frecuencia general se queda bastante, bueno, bastante irregular en los subgraves. Para SPL, para presión sonora, excelentes, pero para calidad de sonido, busca otra cosa. Vale, hasta ahora hemos hablado de los subwoofers que vienen ya en su caja acústica prediseñada, pero ahora vamos a ir con los que queréis hacer temblar la tierra. Si queremos ir a más, ya tenemos que buscar subwoofers sueltos de mayor envergadura y hacer su caja acústica a medida, que a partir de ahora te recomiendo que siempre sean caja acústica Bass Reflex. Así que vamos con los dos tipos de subwoofers más potentes. Número 6. Subwoofers de alto rendimiento. La ventaja principal de estos subwoofers es su altísima sensibilidad. No sé si lo he dicho ya en este vídeo, lo digo en cada vídeo que grabo, pero os lo recuerdo. La sensibilidad es la eficiencia del altavoz o del subwoofer en este caso. Cuanta más sensibilidad tenga, más fuerte va a sonar con la misma potencia. Y lo bueno de estos subwoofers de alto rendimiento, que ya la propia palabra lo dice, es que van a tener un rendimiento brutal
con poca potencia con relativamente poca potencia que le apliques. Este tipo de subwoofers superan los 90 decibelios de sensibilidad. Te puedes encontrar fácilmente subwoofers de 94 decibelios de sensibilidad e incluso un poco más. Si no tienes una referencia de cuánto es mucha sensibilidad, ya te lo digo yo, 94 decibelios para un subwoofer es muchísima. De hecho, este tipo de subwoofers son los que más se asemejan a los subwoofers PA, es decir, los subwoofers de sonido profesional, con los que se sonorizan conciertos, discotecas, etc. Muy bien, todo suena muy bonito, súper eficiente. Me voy a tener que gastar relativamente poco dinero para que suene súper mega potente. ¿Dónde está la trampa? Pues efectivamente tienen un punto débil, y es que su respuesta de frecuencia suelen empezar alrededor de los 40 Hz, 35, 40, 45 Hz más o menos. No pueden reproducir subgraves tan profundos como la mayoría de subwoofers, porque están enfocados más a presión sonora, como los subwoofers PA. Cuanto más baja es la frecuencia, cuanto más profundos son los subgraves, más potencia requiere para que el cono se mueva. Así que recortando los subgraves más profundos, que son los que más potencia requieren, y enfocándonos más a los subgraves que empiezan desde los 35-40 Hz, pues obtenemos una mayor sensibilidad, más eficiencia. Una baja excursión y una amortiguación del cono más liviana hace que tenga más sensibilidad, pero que no llegue tan profundo de subgraves, que no llegue a tan pocos hercios. Así que si te vas a montar un equipo exterior, ten en cuenta que este tipo de subwoofers de alto rendimiento van a hacer que te suene bastante con relativamente poca potencia, con lo cual te vas a tener que gastar menos dinero en amplificadores y en baterías. Que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque cuanto más potencia, más consumo. ¿Sacrificas las frecuencias más bajas? Sí, pero vas a seguir teniendo golpe de grave, no te preocupes. Lo que no vas a tener son los subgraves más profundos, esos que te hacen vibrar hasta el alma. Y ahora vamos con el máximo nivel. Un nivel donde no vamos a recortar los subgraves más profundos. Al revés. Son los que más van a sonar, y además con una potencia abismal. Prepárate, porque estamos hablando de la élite. Estamos hablando de mover el pelo de la gente con los subgraves, de que te cueste respirar. Número 7. Subwoofers con una excursión absurdamente grande. No solo excursión, sino que además también son de unas pulgadas absurdamente grandes. Los hay de 12 pulgadas, pero también los hay de 15, de 18, de 32. Un buen ejemplo serían los subwoofers de la marca Sundown. Pero hay muchísimas otras marcas que también hacen este tipo de subwoofers. Estos subwoofers están diseñados para reproducir unos subgraves ultra profundos y ultra potentes. Estamos hablando ya de hacer vibrar los cristales de todos los coches de alrededor. Y no solo de los coches, sino también de los locales y las casas que hayan cerca. De mover el pelo de la gente de los subgraves. De sentir que te tiembla hasta el alma. E incluso tener la sensación de que te cueste respirar al estar cerca. Es el máximo exponente de subgraves ultra profundos y ultra potentes. Estos subwoofers se caracterizan por tener una excursión absurdamente grande. Hay algunos que literalmente tienen más goma que cono. Y las potencias RMS que aguantan estos subwoofers son desorbitadas. Hablamos de miles de vatios RMS, 2000, 3000, 4000, 5000 vatios RMS, pero tranquilamente. Hay competiciones SPL donde se han visto barbaridades con una configuración de 2, 4 e incluso 8 subwoofers de este tipo, e incluso más. ¿Cuál es su desventaja? La sensibilidad. Son muy poco eficientes. Al tener tanta excursión y tanta goma y ser tan robustos, son muy duros de mover. Suelen tener sensibilidades de 80 y algo decibelios, 82, 84, 85 más o menos. Quizá un poquito más, pero rondan por ahí, porque es que son un bicharraco enorme, o sea, eso cuesta muchísimo de mover. Aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo el Defbones Apocalypse de 32 pulgadas, no sé si eran 98 o 99 decibelios de sensibilidad, o sea, una locura, pero claro, porque el cono es enorme y eso pues también aumenta la sensibilidad. Pero normalmente, lo dicho, al ser unos bicharracos enormes, con una goma enorme, una excursión enorme, pues son muy duros de mover, lo cual hace que tengas que gastar mucho más dinero para sacarle rendimiento. Vas a tener que comprar amplificadores mucho más potentes, más amplificadores, más baterías. Es muchísimo menos eficiente, o sea, es lo contrario de la eficiencia. Si quieres subgraves profundos dentro del coche, evidentemente no tienes que llegar a este nivel. Pero si quieres subgraves profundos fuera del coche y que esos subgraves no se pierdan y realmente suenen contundentes,
prepara el bolsillo. No solo por lo que valen los subwoofers en sí, sino porque, lo dicho, estos subwoofers son muy duros de mover y para sacarles rendimiento necesitan unos vatios RMS desorbitados. Todo el tema de los subgraves está muy bien, pero al final no podemos enfocarnos solo en los subgraves. Hay muchas más frecuencias a cubrir en el car audio. Si tienes un equipo de serie y has querido empezar por mejorar los subgraves, está muy bien, pero yo te recomiendo que no te quedes solo ahí. Sí que es cierto que los subgraves es una gran deficiencia que tienen los coches con equipo de serie, pero hay otras dos grandes deficiencias que tienen los equipos de serie que si los ignoras seguirás teniendo una mala calidad de sonido en tu coche. Pero eso no te lo voy a explicar en este vídeo, sino que te lo explico en este vídeo que te dejo por aquí. Así que te recomiendo que lo veas. Y sígueme para más contenido de car audio. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!